primera que tengo ya aquí apuntada en referencia también al tema del año, en este sentido, que es la crisis. Me gustaría preguntarle, la situación provocada por la COVID-19 se ha modificado también el modelo asistencial en salud mental, como bien sabemos. En ese sentido, quiero preguntarle en qué pilares se ha basado esas modificaciones. Bueno, el primer pilar es que no podíamos contar con una asistencia presencial para el paciente y no queríamos dejar de que el paciente tuviera la asistencia que necesitaba, más en pacientes más graves. Eso ha supuesto un esfuerzo y uno de los pilares fundamentales ha sido el trabajar unidos. Cuando tú revisas la documentación, la evidencia científica, siempre se plantea que el paciente se encuentra realmente satisfecho, pero que los profesionales son escépticos en el uso de la telemedicina, de la telepsiquiatría. Se plantea que porque a lo mejor no se encuentran tan seguros con un medio telefónico, porque no se controla todo, no sabes si te están grabando, quién te está oyendo, si hay más personas en la habitación, si el paciente tiene intimidad suficiente, o si lo que yo capto está globalmente integrado como lo hago en una consulta presencial. Claro. Pero, sí, claro, pero lo bueno de esta situación es que hemos conseguido que todos los profesionales hagamos el esfuerzo de superar ese escepticismo inicial, esos hándicaps que supone estar hablando por teléfono toda la mañana, no tener al paciente presencial, hacer un esfuerzo de no encontrarnos totalmente seguros, de no tener un consentimiento informado, de no haber tenido un protocolo claro. Ha sido, al menos en la Comunidad de Madrid, todos los profesionales han ido a uno, se han generado protocolos, con toda la generosidad se ha publicado todo lo que se estaba haciendo en cada hospital por ayudar, por apoyar, se estaba publicando y se estaba poniendo en conocimiento de todo el mundo, se estaban haciendo cursos. Entonces, yo creo que esos son los dos pilares fundamentales. La necesidad y la generosidad y el esfuerzo integrado de todos los profesionales que ha hecho que superemos nuestro escepticismo inicial. Porque ¿hasta qué punto está implantado la telepsiquiatría en España? ¿Ha sido, digamos, una antes y un después? ¿Ha sido muy difícil esa implantación? ¿Qué ha sido lo más difícil también que han encontrado en esa implantación de telepsiquiatría debido a esta crisis del coronavirus? Bueno, la realidad es que la telepsiquiatría solo estaba implantada en aquellos sitios con mucha dispersión geográfica, pues por ejemplo en Canarias tiene mucha experiencia, con una sensación muy buena por parte del paciente, que se encontraba totalmente sin ninguna dificultad para utilizar las consultas de telepsiquiatría. La satisfacción era buenísima porque, claro, en una situación de dispersión geográfica se evitan el desplazamiento, el gasto, la pérdida de tiempo, la espera en la consulta. Realmente el beneficio del paciente era más del paciente que del profesional. Pero no, estaba implantada solo en esas condiciones. Hay estudios en Noruega, en Australia, en Canadá, en Estados Unidos, y vuelve a ser principalmente en lugares donde la dispersión geográfica hace que realmente no haya una equidad asistencial, porque los profesionales, sea difícil encontrar profesionales que se integren en esa población, que vayan a tanta dispersión geográfica, o por parte de los pacientes, mucha dificultad. Yo creo que se estaba haciendo un esfuerzo en la parte de educación, la formación por la necesidad que teníamos todos de acudir a formación sin gastar mucho tiempo por la presión asistencial que tenemos. En formación sí que había mucha experiencia. Había mucha experiencia en coordinación de equipos. Había experiencia y se estaba empezando a plantear como una necesidad en la residencia de ancianos, en la residencia de discapacidad, donde el traslado, la dificultad de movilidad era muy alto. Pero en esa parte solo estaba empezándose y era algo que estábamos planteando como imprescindible porque ya estaban los TIC integrados en nuestra vida y no acabábamos de integrarlo en la telepsiquiatría cuando realmente es una disciplina en la que la escucha es importante. Claro. Y ahí teníamos más experiencia que otras especialidades que a lo mejor tienen más dificultad. ¿Y cree que ha llegado para quedarse este nuevo sistema, este nuevo formato? ¿O se va, una vez que se normalice todo esto, cuando se pueda, se volverá al procedimiento habitual, el que conocemos habitualmente? Bueno, hay profesionales que siguen siendo reacios, que siguen siendo escépticos,
que son los profesionales que no han dado el paso, que yo creo que es fundamental, de pasar de la asistencia telefónica a la asistencia por videollamada. Una videoconferencia es mucho más rica porque muchos profesionales alegan esa sensación de que si estoy llamando por teléfono no sé quién está, no sé en qué circunstancias está el paciente, no sé desde dónde lo estoy atendiendo. La videoconferencia disminuye esa dificultad. Yo creo que la institución ha sido lenta en facilitarnos las herramientas para la videollamada, porque eso sí que supone un plus sobre la asistencia que hemos tenido que realizar en gran medida telefónica. Ahora ya sí que tenemos esa posibilidad de líneas encriptadas, de una buena ancho de banda. Entonces, eso yo creo que ha llegado un poquito tarde, debería de haber llegado antes cuando era obligatorio, Claro. para que nos familiarizáramos. Pero yo creo que se va a quedar, primero, por la propia exigencia del paciente. Fíjate lo que supone en una residencia no tener que trasladar a una persona que acompañe al paciente y que además se le desplace en una ambulancia. Claro. El gasto del sistema, la pérdida de tiempo, los inconvenientes para el profesional, y que además muchas de las residencias van a estar asistidas por un facultativo que realmente puede estar apoyando la consulta y que realmente va a ser una consulta colegiada. Yo creo que se mantendrá, podía haberse aprovechado un poco más, Sí. si hubiésemos tenido disponibilidad antes, pero yo creo que se mantendrá un poco por la propia demanda de los pacientes, que muchas veces lo que impone esa necesidad, porque un familiar que no tenga que dejar de trabajar y que pueda incorporarse a la consulta por telemedicina, el tema de la residencia, el tema de los pacientes con discapacidad, con dificultad de movilidad, la dispersión geográfica de algunas áreas, va a hacer que la demanda del paciente se imponga, que la preferencia del paciente, que debe de estar en el centro. Nosotros ofertamos las tres posibilidades: llamada telefónica, videollamada y presencial. Y que cada paciente elija, pero como bien dice usted, economizar tiempo, recursos, incluso a veces la posibilidad de la videoconferencia, pues incluso, tal y como estamos haciendo en entrevistas ahora, pues también es un buen sistema para hacerlo sin esa seguridad, ¿no? Y fíjate, usted... y yo creo que el hecho del confinamiento ha generalizado el uso Sí. de Y el la acceso, facilitar el videollamada acceso, y el cosa que antes no acceso. era tan frecuente en mucha gente, ha sido facilitar ese Claro, acceso. esa familiaridad con las videollamadas, esa familiaridad incluso con personas de la tercera edad, ese romper esa barrera que había incluso a nivel de edad, ha supuesto un avance importantísimo. Sí. Y usted, habrá sido testigo directo de esas consultas. ¿Qué conclusiones, ya más allá del que más me ha comentado usted, cuáles se extrae de esas videoconferencias de psiquiatría que ha podido llevar a cabo durante estos meses? Bueno, fíjate, todos los profesionales en psiquiatría comentamos que nos ha llamado la atención el esfuerzo que han hecho los pacientes también por adaptarse. Ha habido muchos menos pacientes que acudan a urgencias, ha habido muchos menos pacientes que pongan trabas, sino que los pacientes se encontraban agradecidísimos de que, a pesar de las dificultades del confinamiento, mantuviéramos la asistencia. Entonces, esa conjunción de disponibilidad de los profesionales y de disponibilidad de los pacientes que se han adaptado completamente a la situación, yo creo que ha sido importantísima. Y yo creo que es el gran aprendizaje que sacamos de esto. Cómo los pacientes en psiquiatría, que tienen muchas dificultades para adaptarse a situaciones temidas suyas propias, cuando la realidad se impone, también tienen muchos recursos. Cuando el confinamiento, además, Claro. es por sí una realidad extraña para sobrellevarla. En ese sentido, Claro. también supongo que habrá tenido muchas consultas relacionadas con ese aspecto, con esta situación que nos ha tocado vivir, ¿no? Sí. Los pacientes están muy acostumbrados a la soledad, pero esta soledad tan impuesta, esta falta de apoyo de profesionales, esta falta de apoyo de visitas de la familia, de poder salir un rato con los amigos, de poder ir a los recursos de rehabilitación, los pacientes más graves,
pues sí que lo notaba mucho y de hecho por eso hemos hecho este esfuerzo. Los pacientes se han llamado casi todos los días, los pacientes más graves, se les ha pasado alguna actividad, se les ha organizado el tiempo, se ha hecho un esfuerzo y yo creo que los pacientes han estado súper receptivos. Mi mayor aprendizaje ha sido cómo los pacientes han respondido a esta situación intentando sobrecargar lo menos posible el sistema sanitario, comprendiendo que la prioridad en ese sentido era otra y actuando con una implicación, con una ayuda a los demás, con un sentirse útil de sus dificultades importantísimas. Ese ha sido mi principal aprendizaje. ¿Y cree usted, doctora, que la telemedicina en salud mental puede empeorar o agravar la relación médico-paciente o por lo contrario puede incluso incentivarla, dado que se puede fomentar esa visita diaria online que se puede llevar a cabo? ¿Qué cree usted? A ver, la evidencia científica dice que no empeora la calidad asistencial. Incluso que los pacientes que se les ve por consulta telefónica, cuando se le hace una psicoterapia, no solo un apoyo, sino una psicoterapia, se centran más en las tareas. Cuando hay una terapia cognitivo-conductual, es como que se centran más tanto el terapeuta como el paciente, porque hay como menos elementos de dispersión sobre la tarea y sobre la terapia. No hay ninguna disminución de la calidad asistencial. Lo que te comentaba antes, que los profesionales sí que muchas veces lo vivían como que era más pobre, que a lo mejor era más superficial, pero en ningún momento, ni un profesional externo, hay algún estudio en el que está el profesional que hace la terapia y un profesional externo y el paciente. El paciente, la satisfacción es la misma, el profesional externo no ve la diferencia y el profesional que realiza la terapia sí que en un momento dado siente como que a lo mejor no es tan plena su captación con respecto a cómo lo está viviendo el paciente, a los sentimientos que se generan en el paciente y a la dificultad a lo mejor de manejar tiempos de silencio que son importantes en la psicoterapia y que resultan un poquito más, chirrían un poquito más cuando se hace por videollamada, ese tiempo que todavía no estamos acostumbrados a captar y a manejar. Y yo creo pero realmente la calidad asistencial ha sido la misma. Nosotros hemos intentado que no haya una mayor disponibilidad del profesional. El profesional ha seguido con su agenda. No podemos decir que voy a ver todos los días 5 minutos. Eso no supondría una ventaja a la teleasistencia porque bajaríamos la calidad asistencial. La calidad asistencial se ha mantenido porque la agenda se ha mantenido. La necesidad de profesionales sería la misma. No son más rápidas. Para que realmente sea una asistencia de calidad, los tiempos son los mismos. Los tiempos para terapia, los tiempos para consulta, los tiempos en que podemos dedicarle al paciente debería de ser lo mismo. Eso que tú me comentabas, que se maneja puedo verlo todos los días, podría verlo todos los días si tuviera media hora en mi agenda disponible para verlo todos los días. El hecho de que nosotros estemos haciendo ahora una teleconferencia no quiere decir que lo podamos hacer todos los días. Claro que lo podríamos hacer, pero tendríamos que tener disponibilidad en nuestra agenda si lo quisiéramos hacer de calidad. Eso es un poco el mensaje que sí que se le debe de dar también a la institución. Una teleasistencia no es disminuir la calidad. En gran medida, esto que te comentaba de la asistencia telemática en las residencias requiere que esté el otro profesional, un mayor apoyo, el que antes tengo que tener preparada la videollamada, el que tengo que restringirme más y supeditarme más a los tiempos, y eso a lo mejor requiere un esfuerzo por parte de los profesionales. No es una facilitación por parte de los profesionales. Yo eso también lo he visto. Los profesionales sienten que la telemedicina les sobrecarga un poco. Les sobrecarga, porque eso quería preguntarle. ¿Cree usted que entre la telemedicina y la consulta habitual, presencial, hay diferencias sustanciales? Es decir, por ejemplo, la telemedicina se podría llevar a cabo un seguimiento más estrecho que el que se hace con la consulta presencial. El seguimiento sería el mismo. Si queremos mantener la calidad, sería el mismo. Claro, en una residencia,
pues yo a lo mejor me puedo permitir el lujo de ver al paciente cada mes y medio cuando, si le tengo que... Nosotros teníamos pacientes que a las 7 de la mañana los levantaban en la residencia para desayunar pronto, porque era una ambulancia que hacía el recorrido por varias residencias para traernos al paciente. Claro. Y que lo devolvía a las 4 de la tarde cuando ya era horario de comida y que además tenía una persona que se tenía que quedar aquí. Claro, eso a mí me limitaba porque a lo mejor lo tenía que ver a los 15 días y decía, bueno, pues a lo mejor voy a hacer una llamada al médico de la residencia a ver qué tal está, o voy a coordinarme con él y no voy a ver al paciente. Ahora me voy a permitir el lujo de ver al paciente, pero solo porque los inconvenientes para el paciente también se disminuyen. Para mí va a depender de la disponibilidad de la agenda, del tiempo que tenga y del número de profesionales del que disponga, de la presión asistencial. Quería precisamente también preguntarle por el número de profesionales. ¿Cree que en este sentido falta profesionales de salud mental en el Sistema Nacional de Salud? E incluso también reformular, digamos, hablando de la telemedicina, esa formación, ¿no? También para que los MIR que vengan de salud mental también tengan conciencia de esa posibilidad de telemedicina, porque el futuro, como quien dice, a veces nos atropella, tiene que haber una pandemia, digamos, para que nos atropelle de forma exagerada en lo que es la digitalización, pero en ese sentido, ¿falta profesionales de salud mental, bajo su opinión? Bueno, la ratio de profesionales de salud mental está por debajo de los estándares que consideramos necesarios, no óptimos, sino necesarios. Realmente la presión asistencial está siendo muy fuerte y los profesionales de salud mental están desbordados. Estaban desbordados antes de la pandemia y de hecho hemos tenido un refuerzo de profesionales de cara al repunte de dificultades que ya se vio en el 11M, que ya se ha visto en situaciones de crisis como en el 2008, entre el 2008 y 2011, el que realmente tuvimos mucha más demanda asistencial porque las situaciones de crisis tensan a la persona y desbordan su capacidad de adaptación y ahí necesitamos tener un apoyo. ¿Cree usted que esa ya estábamos demanda... por debajo? ¿Cree usted que esa demanda que se produjo en las otras crisis, en aquellos momentos de la 2011, la económica también, que supongo que también trujo muchos problemas, va a ser equivalente a la que se va a producir ahora, la misma demanda que se va a producir a raíz de esta crisis del coronavirus, por las secuelas que le ha provocado? Bueno, ya lo estamos viendo. Estamos viendo pacientes que han tenido el coronavirus y que se están quedando con secuelas, situaciones de precariedad económica, situaciones de fractura vital, de fallecimientos de familiares, de miedos. Pues, por ejemplo, una de las psicólogas me comentaba que en su consulta los pacientes que tenían fobia social se han encontrado más o menos adecuados porque no salían ni tenían relación con nadie y que ahora lo primero que había hecho era un grupo para intentar sacarlos de la cueva. Porque, claro, entonces, es verdad que las circunstancias, tanto de los familiares, de los pacientes que han vivido el COVID, de la población general que está sujeta a una situación de crisis económica y a una precariedad laboral, como de los propios profesionales que se han visto muy desbordados por la situación, pues sí que está suponiendo un aumento ya de la demanda asistencial y de hecho ya hemos tenido un refuerzo, al menos en Madrid, de consultas para COVID, precisamente para esto, y que lo estamos utilizando también para una interconsulta telefónica con atención primaria para que si tienen alguna dificultad o se les pueda dar un apoyo previo a la derivación a salud mental para intentar que determinadas circunstancias que son normales y que pueden evolucionar con un poquito de apoyo, dárselo lo más precozmente posible, porque además la atención en salud mental es muy importante que sea precoz. Por eso es importante que tengamos suficientes profesionales, porque 6 meses más tarde una situación se ha podido cronificar, cuando inicialmente si se aborda precozmente la evolución puede ser mucho mayor. Lo que me comentabas antes de la formación de los profesionales, a mí me parece crucial. Necesitamos, de hecho, uno de los talleres que se están proponiendo es de capacitación en telepsiquiatría, porque tiene determinadas circunstancias que son distintas, determinadas técnicas que tienes que adaptar. Y precisamente esa inseguridad y ese cambio, si no estamos preparados, lo vivimos como rechazo a una técnica que realmente puede ser muy útil. Y una de las cosas que estamos planteando es que durante lo peor de la pandemia,
se suspendieron el hecho de que vinieran estudiantes a las consultas, las prácticas se suspendieron y sin embargo, cuando ahora lo hemos planteado, yo lo que he planteado es que es importante que vengan, que vean cómo se hace la telemedicina, porque tienen que formarse en esto, porque con esto van a tener que convivir y mientras antes aprendan y mientras antes lo incluyan dentro de su práctica asistencial normal, mejor. Desde su punto de vista, ¿qué requisitos cree que son necesarios para construir un servicio adecuado y asistencial de salud mental no presencial? ¿Cuáles serían esos requisitos? Entiendo que la formación... Claro, la formación es uno de ellos, la motivación de los profesionales es uno de ellos, la concienciación de los pacientes con respecto a los gastos, con respecto a la posibilidad que tiene, con respecto al acostumbramiento por parte de unos y de otros. La institución es fundamental, que nos permita la receta electrónica, que por ejemplo ha sido crucial en este periodo, el acceso a la historia clínica electrónica, la posibilidad de tener cámara, de tener cuentas Zoom que sean encriptadas. Es que necesitamos que nos faciliten unos recursos que realmente nos permitan éticamente y dar una seguridad al paciente de que está encriptado, de que no se le va a grabar, y todo eso no lo podemos hacer a no ser que la institución nos respalde. Sí. La sensación que yo tengo es que el respaldo ha sido un poquito tarde, pero está siendo total, porque la Comunidad de Madrid nos ha facilitado a todos los centros de salud mental cuentas Zoom Premium para que y hagamos incluso grupos terapéuticos, que es una de las cosas que estamos intentando mover y que estamos intentando activar. ¿Se esperaba usted que esto llegara así? Es decir, que todos supone que la telemedicina podría llegar a todos después, pero se esperaba usted que fuera a llegar de esta forma, es decir, impuesta de esta manera en tan pocos meses. Bueno, la telemedicina yo estaba intentando imponer. En las consultas privadas ya estaba imponiéndose. Todas las sociedades estaban, y había un montón de plataformas que nos estaban facilitando desde la consulta privada hacer telemedicina, y yo creo que todos estábamos intentando facilitarlo, pacientes que se van de Erasmus, que viajan, eso sí que ya había bastante experiencia. En lo público sí que había menos experiencia, pero ya se estaba planteando en la formación. Nosotros lo teníamos instaurado en la coordinación con atención primaria porque teníamos mucha dispersión geográfica, y a mí me ha pillado planteando el programa en la residencia. Yo ya lo tenía planteado porque me parecía obvio. Sí. Esto no me ha sorprendido porque yo ya lo esperaba. Lo que me ha sorprendido es la rapidez con la que los profesionales lo han aceptado y se han adaptado a ello. Ese empujón que hemos tenido sí que ha sido una sorpresa agradable. No hay mal que por bien no venga, como se dice el refrán. Y ya por último me gustaría preguntarle por dos cosillas. Por un lado, ¿se ha encontrado usted una brecha digital en esas residencias, sobre todo a la hora de conectarse? ¿Y quién está ayudando para atajar esa brecha entre los más mayores? Mira, nosotros tenemos dos ramas en las que esa brecha digital, dos grupos de pacientes en los que esa brecha digital está. El primer grupo, efectivamente, son las personas mayores. El segundo grupo son las personas que tienen patología psiquiátrica grave, con un deterioro progresivo que les dificulta y que le aumenta esa brecha digital. Con respecto a las personas mayores en la residencia, lo que hemos intentado superarlo es porque hay un apoyo del facultativo al otro lado de la línea. Entonces, el programa que después de presentado en la residencia hace que la propia residencia tenga un facultativo, un programa, una cámara, la posibilidad de hacer la entrevista en su sitio. Eso nos lo ha facilitado muchísimo. Con respecto a las personas mayores, es la familia muchas veces la que nos va a dar esa posibilidad. Para un hijo acercarse a la casa de su padre en un momento dado es más fácil que desplazarse los dos al centro. Claro, y menos riesgo para el paciente mientras que siga esta situación de pandemia. Realmente, nosotros lo que estamos intentando
compensar son los pacientes con patología psiquiátrica grave, que no todos ellos tienen ni familia que les pueda apoyar. Entonces, lo que estamos intentando es que desde los recursos de rehabilitación se rompa esta brecha digital. Y de hecho, mucha de la rehabilitación es, te voy a enseñar a utilizar el teléfono móvil, te voy a enseñar, incluso estamos planteando la posibilidad de que en los recursos de rehabilitación se soliciten cuentas, se solicite la posibilidad de que tengan acceso a datos, se solicite para que esa brecha digital para pacientes con dificultades económicas o con dificultades de formación no vuelva a reestigmatizar a nuestros pacientes. Para mí es importantísimo que el estigma, el analfabetismo digital, no sea un nuevo estigma que tengan nuestros pacientes, que tengan los pacientes con salud mental. De verdad que nos estamos volcando en que la rehabilitación sea también una rehabilitación digital que nos permita, si esto vuelve, poder realizar esa atención telefónica, poder realizar un grupo, poder tener con ellos una relación un poquito más estrecha que la que ahora hemos visto que se nos permitía, que era solo telefónica. Doctora, ya por último, para terminar, y como usted como especialista en salud mental, me gustaría también preguntarle sobre el impacto que ha tenido la crisis del coronavirus en los propios profesionales sanitarios. ¿Cree usted que esa, por ejemplo, hablando de la telemedicina, que esa telemedicina podrá ayudar a esos profesionales sanitarios que están afectados, muchos se han quedado tras estos meses de pandemia? Bueno, una de las cosas que se han promovido desde todos los hospitales de Madrid, desde todos, Madrid es la comunidad donde yo estoy, en la que trabajamos y en la que más conozco, una de las cosas que se ha habilitado es cuentas Zoom para grupos, para profesionales, consultas telemáticas para todos los profesionales. Muchos de ellos terminaban la consulta, estaban agotados, no se podían desplazar, había muchas dificultades para consultas presenciales y la consulta telemática ha sido un aval y además bastante utilizada. Mucha de la evidencia científica dice que los pacientes, cuando en un momento dado no tienen una consulta presencial, sienten como que pueden hablar de más cosas, igual que a algunos les inhibe, a otros les permite tener el anonimato y muchas veces con profesionales ese anonimato es importante. De hecho, hay un programa, el PALSE, en el que los profesionales pueden acudir un poco para no estar en su centro, para no acudir a un compañero por la dificultad que eso supone. Pues la sensación que yo tengo es que esa consulta telemática ha facilitado un poco ese anonimato y ha favorecido esa ventilación emocional y esa consulta más directa, más inmediata. Cuando lo necesitaban, llamaban por teléfono y nosotros lo que hemos intentado, y todos los hospitales, es que tuviesen esa inmediatez que les permitía esa descarga emocional, ese desbordamiento. A todos le hemos dado, porque la consulta telemática no es solo esa consulta. Utilizar la telemedicina implica también poder mandar correo electrónico, poder mandar mensajes. Nosotros una de las cosas que hemos hecho es píldora que mandábamos diaria a los jefes de los hospitales para que lo trasladaran a su vez dentro del servicio. Y era un consejo diario de que es necesario desconectar, de que es normal tener rabia, de que en un momento dado la injusticia te puede, la dificultad de tomar decisiones drásticas. Entonces, ese apoyo emocional se ha hecho por telemedicina, se ha hecho por consultas telefónicas, se ha hecho por grupos, se ha hecho por videollamadas, pero también se ha hecho con ese apoyo que también se puede dar y que realmente las TICs permiten en psicoeducación, en prevención, un abanico también mucho más amplio del que hemos tratado en esta entrevista. Porque ¿cuál ha sido el diagnóstico más repetido entre estos profesionales sanitarios que han ido a buscar ayuda? Pues el más repetido ha sido el trastorno de estrés postraumático, porque las situaciones vividas han sido durísimas. Trastorno de adaptación, cuando el profesional era más resiliente o la situación que ha vivido no ha sido tan dramática ni tan reiterada, cuando no estaba tan agotado, y trastorno de estrés postraumático posteriormente, porque es verdad que se han vivido situaciones durísimas, en una situación de desbordamiento, de sobrecarga emocional altísima, en una situación de soledad, porque todos queríamos compensar la soledad de los pacientes, las situaciones de crisis, esa situación de agravamiento tan agudo en pacientes que en un momento dado podían no tener ninguna patología previa.
Entonces, ha sido una situación muy complicada y es normal que los profesionales tengan esos síntomas, que es un poco lo que le hemos trasladado. Es normal que uno se sienta desbordado en una situación en la que la realidad era tan dura. La sobrepasa. Pues, doctora Rosa Gutiérrez, muchas gracias por atendernos. Nos quedamos con esa idea de que la telemedicina ha llegado para quedarse, de que ha llegado para ayudar y que ha llegado para atajar esa brecha digital que pueda existir tanto en residencias como en otro tipo de pacientes y con el fin de, como bien decíamos, de ayudar en todos los sentidos de la salud mental, que tan importante es, sobre todo después de esta crisis del coronavirus. Y nada más, pues muchas gracias una vez más por atender a la Federación Médica.